de control político y mirando qué posición vamos a tener y qué discusión vamos a tener a propósito de la discusión del presupuesto para el 2018, cuando hay un déficit acumulado en el tema del transporte público en la ciudad. ¿Qué reflexiones vamos a tener? Porque aquí decimos, páguenle a los operadores, hagamos esto o hagamos lo otro. Pero jamás decimos de dónde vamos a sacar los recursos. La congestión, que el doctor Argote aquí alcanzó a oír la voz. A ver si hoy sí nos escucha, por favor. La movilidad ha ocupado los últimos años, junto a la seguridad, los temas de agenda de ciudad. La congestión no la acaba la expansión de calles y carreteras y tenemos un déficit de vías en la ciudad. El siglo XX, XIX y XX, trató de incorporar e integrar el carro a las ciudades, tener calles anchas, cruces a vías niveles, parqueaderos, todo en función del carro particular. Hoy la planeación de ciudades nos dice que el eje central de la movilidad no es el carro. O sea, todo lo que hicimos en el siglo XX ahora tenemos que replantear, porque el eje central de la movilidad son los ciudadanos bogotanos y colombianos. El transporte masivo en Colombia tiene problemas financieros y operativos. Los bancos han tenido que reestructurar deudas, han tenido que dar periodos de gracia, han tenido que reducir las tasas de interés para que los diferentes sistemas masivos de transporte en Colombia puedan cumplir con sus obligaciones. Los bancos han colocado una cartera de 3 billones, fundamentalmente en Bucaramanga, Cali, Pereira, Bogotá, Barranquilla, Pereira, donde tenemos transporte masivo en Colombia. La Asobancaria mandó el año pasado una carta al ministro del Transporte, donde le hablaba de la preocupación que tenía el sector bancario, de la situación que están viviendo los sistemas de transporte masivo en Colombia. De seguir la situación así, para el sistema financiero no sería viable seguirles dando recursos a los sistemas de transporte masivo en Colombia, incluidas las necesidades que se tenían en algunas regiones de hacer reposición de flota, como en Bogotá. Promasivo en Pereira se acogió a la ley de insolvencias, Unimetro en Cali tiene problemas. Entonces eso nos lleva a reflexionarnos si los sistemas masivos de transporte en Colombia son o no autosostenibles. Y si no son autosostenibles, y la fase 1 y 2 de Transmilenio fueron autosostenibles, muchos de los problemas con los que hoy tienen algunas regiones de sostenibilidad tienen que ver con las pésimas proyecciones que se hicieron. Es decir, en algunos lados, como en Pereira, planteaban 500.000 pasajeros y no alcanzaron a cumplir estas metas, lo mismo que en Barranquilla y en otras ciudades. Pero aquí que tuvimos autosostenibilidad de la fase 1 y 2, hoy tendríamos que plantearnos, ¿va a seguir la autosostenibilidad o es necesario que el gobierno distrital y el gobierno nacional piense en dar un subsidio al transporte en general en Bogotá y en Colombia? Las proyecciones fueron erróneas, no hay equilibrio financiero, sigue el paralelismo o la ilegalidad del transporte a lo que los sistemas de transporte masivo tienen que enfrentar a veces sin ninguna herramienta, y lo que coadyuva a que no se tenga la sostenibilidad esperada en uno o en otro. Hay que en esa introducción, y quisiera como escuchar la posición del secretario de Movilidad,
las medidas contra el transporte ilegal, el tema de chatarrización, cómo nos pueden ayudar a mantener la sostenibilidad que se quisiera en el tema de transporte masivo. Y teniendo en cuenta, y por eso lo digo, que no es un tema solo de Bogotá, sino de Colombia, el Ministerio del Transporte con Planeación Nacional quedaron de entregar un plan de acción concreto de cómo hacer para nutrir estos sistemas masivos de transporte que están teniendo problemas financieros en varias partes del país. Entonces es necesario que retornemos y que planteemos la importancia de que discutamos en una corporación como esta, sí o no debemos subsidiar el transporte en Bogotá, como un debate serio, como un debate responsable y como un debate que responde a más del 50% de la población que utiliza el transporte público. El eje central de la movilidad, como lo decía al principio, no debe ser el carro. Y aquí cuando se toman acciones de gobierno, actuaciones políticas, actuaciones en función de la movilidad de la mayoría, no es contra los del carro, pero también está el tema de que el transporte debe ser digno, de que el transporte debe ser eficiente y que el transporte debe dar solución a ese gran porcentaje de la población. Aquí traigo a colación el tema de la discusión que hemos tenido estos días por la séptima, y es por ese gran porcentaje de personas que se movilizan en transporte público que se piensa en soluciones masivas de transporte. Claro, afecta a los del carro, el 13% de la población, seguramente, pero como el eje estructurador de la movilidad no debe ser el carro, sino el transporte público y el peatón, que es el que se moviliza por esta ciudad sin tener. ¿Qué encontramos en la movilidad como problemas? Escasez de vías, infraestructura en mal estado, sistema de transporte deficiente, rezago en infraestructura de transporte público. ¿Por qué? Porque ya deberíamos tener 388 kilómetros de Transmilenio. Bienvenido al doctor Cerro. Vamos a aprovechar la introducción para que, por favor, gracias. Recordando que tenemos un rezago en infraestructura de transporte público, porque deberíamos tener hoy 388 kilómetros de Transmilenio como una solución a los temas de movilidad. En nuestra época, doctor Fred Durán, cuando los buses azules y rojos llevaban a la gente colgando por la carrera 10ª, por la Caracas, por la 13, por las Américas y por diferentes partes de la ciudad. Y llegó Transmilenio, pero a algunos gobiernos se les olvidó complementar y construir sobre lo construido, que era desarrollar Transmilenio, y debíamos llevar 388 kilómetros y tenemos 114 kilómetros de Transmilenio. Infraestructura eficiente para todos los modos de transporte, y tenemos un plan de movilidad, un plan maestro de movilidad del 2006, en el que la movilidad sostenible es el epicentro, el derecho de las personas a tener un transporte que le mejore su calidad de vida, un plan maestro de movilidad que contempla una movilidad competitiva, la prioridad del peatón, y tiene primer nivel de prevalencia para aquellos que con el carro particular ocupan las vías peatonales y le impiden al 20% que se moviliza en esta ciudad todos los días a pie a que puedan cumplir a cabalidad el caminar por las calles de la ciudad. Un transporte público como eje estructurador de la movilidad en la ciudad, racionalización del vehículo particular, integración modal, facilitar el acceso con cobertura, complementariedad urbano, rural y regional. Por eso el tema de Metro, Transmilenio y Regiotram cumplen a cabalidad con la integración modal que está planteada hace años. Una movilidad inteligente, una movilidad socialmente responsable y una movilidad orientada en resultados, que si fallan todas las 8 anteriores, obviamente vamos a tener problemas como tenemos hoy con una movilidad orientada a resultados, porque no hay tranquilidad por parte de los usuarios de sistemas
públicos de transporte. ¿Qué afecta la movilidad? Y ya lo decíamos anteriormente, la malla vial en mal estado, aunque reconocemos que se ha trabajado integralmente, pero si no hay un tema de prevención en el tema de malla vial, pues después, doctor Álvaro, usted lo sabe como experto en el tema, que es mucho más costoso. Espacio público y ciclorrutas que a veces no cumplen con las condiciones. Déficit en malla vial, que hablábamos en un debate pasado, alrededor de 11 billones de pesos, y el presupuesto para el 2018 es de cerca de los 20 billones de pesos, y no se puede destinar todo a una sola problemática de la ciudad. La ciudadanía insatisfecha con la calidad del servicio y respeto entre y para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores del servicio público y privado, y un tema de cultura ciudadana que nos dejamos coger ventaja durante los últimos años en la ciudad. Lo que hoy estamos pagando en cultura ciudadana, en ausencia de infraestructura, es sin duda lo que dejamos de hacer durante tantos años, por no construir más kilómetros de Transmilenio, por no hacer nada, absolutamente nada por la séptima, y por no desarrollar lo que había en los planes, como el Plan Maestro de Movilidad, como el tema de la política nacional de transporte público. Es decir, las herramientas jurídicas se tienen y se han tenido, pero hemos tenido negligencia para resolver los temas de movilidad. Actores de la movilidad: los peatones, biciusuarios, conductores, el transporte público, las motos, que han aumentado, muchos migraron de Transmilenio al tema de las motos, no solo por la calidad del servicio de los últimos años y por dejar de construir infraestructura en Transmilenio, sino también por economía. Mucha gente migró a la moto por economía. El carro particular y los actores institucionales, la Secretaría de Movilidad, el IDU, Malla Vial, Transmilenio y la Secretaría de Cultura y todas las entidades, a propósito del tema de cultura ciudadana al que se va a referir, adivinen quién. La encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2016, a propósito de la percepción del sistema de transporte, nos hablaba de que el tiempo promedio de viaje incluye caminata y espera aumentó en todos los servicios por la gran ocupación de las vías. La calificación de Transmilenio y el CID se ubicó en 2.6 puntos, cayendo 3 décimas para Transmilenio y 4 para el Sistema Integrado de Transporte en relación con el 2015. La percepción de inseguridad en Transmilenio 70, transporte público colectivo 77 y 79% en las rutas azules. Este sí tuvo una subida de 17 puntos en relación con el 2015 y aumentó el nivel de victimización en los 3 sistemas. La encuesta también dice que 6 de cada 10 personas con vehículo propio no están dispuestos a pagar un monto anual que les permita estar exentos de pico y placa. Ahí venimos otra vez a decir, el carro particular no es el eje estructurador del transporte en la ciudad. Y en eso tenemos que adelantar una pedagogía y una sensibilización hacia la ciudadanía, empezando por nosotros mismos. Porque la gente cuando dice vamos a construir Transmilenio por la séptima, ¡ay! Nos quieren fregar a los del carro particular. Vamos a hacer un carril exclusivo para los biarticulados, nos quieren afectar a los del carro particular. No, se está trabajando y se debe trabajar este gobierno y los venideros por la mayoría de ciudadanos que montan en el transporte público. Y mientras vamos cómodos en el carro y en el trancón, la satisfacción de la incomodidad en Transmilenio es la rapidez y el tener un carril exclusivo. Eso es democrático. El que la mayoría que van en el bus, creo que en ese tema ha faltado pedagogía. Hablaba mi colega que ya se fue, Marco Fidel,
del irrespeto a las mujeres, y sí ha crecido el irrespeto a las mujeres en Transmilenio, y se han tratado de hacer rutas de denuncia mucho más rápidas que todavía no hay claridad en cómo están funcionando. Yo he hablado con la secretaria de la Mujer y el secretario de Seguridad, pero el tema no lo resuelve el tener sillas rojas en Transmilenio. Es una medida segregacionista. Debemos trabajar integralmente el tema de seguridad, que está grave, pero no a costa de hacer medidas segregacionistas y que no solucionan para nada los problemas de fondo. El tema del tiempo de viaje aumentó en relación 2016-2015. El parque automotor en Bogotá sigue creciendo. La siguiente. Como en el 2010, de tener 757.700 automóviles, al 2016, 1.120.279. Y repito que el centro de la política pública de movilidad no debe ser el carro, es el peatón y un sistema de transporte público multimodal e integral. Y como las motos subieron de 205.585 en el 2010 a 459.761 en el 2016. Es decir, y aquí planteamos, la gente que migró del sistema de transporte público a la moto, por economía, por tener más tranquilidad, por llegar más rápido, porque el tema del tiempo ahí hemos visto cómo aumentó en cerca de 61 minutos, pero cómo las motos ocupan el 5.5% en la ciudad, Transmilenio de movilización el 16%, y las rutas urbanas el 27%, bicicletas el 4.5%, taxi 5% y especial 4.3%. Llegamos al mismo tema. Las soluciones de movilidad deben ser para la mayoría, para que podamos, y debe ser de calidad y digno para que podamos atraer a los del carro particular. La ocupación promedio de un automóvil cuando van para el trabajo es de 2.25 personas en promedio. Y cuando van a una ocupación distinta al trabajo, se cae al 1.7%. Es decir, que esas medidas que ha tomado este Consejo en cabeza del doctor Grillo y la doctora María Clara Name, la doctora Ángela Garzón, por ejemplo, contribuyen a que mejoremos la movilidad, a propósito del proyecto que aprobamos en este Consejo de Carro Compartido. Y también vemos cómo para los ciudadanos desplazarse hacia sus sitios de trabajo, pues esta solidaridad está funcionando, pero no en otras áreas cotidianas de los ciudadanos. Bueno, ¿qué producen los trancones? Hay dos estudios, uno de planeación nacional y un estudio que en un debate había planteado en este Consejo de Bogotá, de los que hicieron dos profesores de la Universidad Nacional, a propósito de lo que significan los costos de los trancones. Entonces planteaban, por ejemplo, cómo en Bogotá, en los trancones se puede gastar 164.000 millones de pesos al año, y cómo la inversión que se hace en vías, doctor Álvaro, a veces es de 25.000 millones al año. Es decir, es más lo que perdemos en los trancones que lo que invertimos en el arreglo de las vías o en Transmilenio o en lo que pueda mejorar la movilidad de los ciudadanos. Los trancones en las vías representan pérdidas económicas, impactan la calidad de vida, afectan, por supuesto, y lo hemos hablado aquí, la salud mental de los bogotanos y de los colombianos, porque el estudio de planeación nacional es nacional. En Bogotá se pierden anualmente 7 millones de horas
horas de ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 principalmente, que pueden ser invertidas en el hogar, pueden ser invertidas en la recreación, que pueden ser invertidas en compartir con los hijos, pero se las tienen que aguantar los ciudadanos que montan en transporte público. Por eso la pertinencia de la séptima, por ejemplo, los que viven en la 180 arriba de la séptima, o los que viven en la 170 abajo de la séptima, podrán compartir 40 minutos más de ida y de regreso con sus familias. En Bogotá cada vez existen más vehículos y cero ampliación de infraestructura vial. En Bogotá 7 millones de horas son perdidas respecto al resto del país, donde pierden 4 millones de horas al año. Porque también hay trancones en Cartagena, en Cali, en Barranquilla, en Pereira, en Bucaramanga. El traslado promedio de Bogotá es de 67 minutos, lo que afecta, vuelvo y digo, el tema de la calidad de vida de los ciudadanos, aunque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones en la productividad en el trabajo por parte de los empleados. Transporte multimodal, aquí que hemos hablado últimamente tanto de multimodalidad. Por eso bienvenido el metro, las otras troncales, las ciclorrutas que están haciendo por toda la ciudad y que son utilizadas a veces por los que tienen el carro particular para parquear sus vehículos. El poder del cono tiene que ir a las ciclorrutas también para sacar los vehículos que utilizan la infraestructura, que es para el 4.5% de la población que monta y que se transporta en bicicleta todos los días, porque ellos también tienen derecho a la ciudad, también tienen derecho a la movilidad, como el 13% de los carros particulares, como el grueso de la población que se moviliza, más del 50% en la ciudad, en transporte público o Transmilenio o en los buses azules o en el tradicional. Transporte multimodal, mayor uso del transporte público debe ser el eje, debe estar interconectado, debe tener los viajes compartidos, debe cambiar, la gente debe cambiar fácilmente de un modo a otro, bicicleta, metro, transporte público, taxi, y debe articular diferentes modos de transporte de manera que sea más rápido y eficaz en las operaciones de transbordo. Ese es el reto que tenemos para contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad. Ahí entonces próximamente tendremos el metro y debemos tener el tema, por supuesto, de los taxis y de los Uber, que dijo el ministro de las Telecomunicaciones que es legal. No haga esa cara, Manuel, porque dijo el ministro y es legal. Y trabajan pobres también, son los que están trabajando en Uber, lo que ayuda a mejorar la calidad del servicio. Entonces, Doctora Lucía, si me permite, ¿cuándo vamos a dejar constancia o sea, el derecho de ingreso, por favor? sí, es que es muy claro. Bueno, el sistema integrado de transporte, que incluye los articulados, el Transmilenio, las rutas azules, las rutas naranjas, fue creado con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero tuvo un gran problema, doctor Diego Devia, que está tan juicioso y concentrado en el debate, y es que no lo desarrollaron. Entonces, Transmilenio fase 1 y 2, me acuerdo cuando en las evaluaciones de Consejo Cómo Vamos, al principio de la creación de Transmilenio, la gente montaba en Transmilenio y se daba un paseo y pedía, mi hijo que ya es muy viejo, en esa época era niño, le gustaba que lo llevara a montar en Transmilenio y era un atractivo de la ciudad y era un atractivo del país y los turistas y todos evaluábamos bien Transmilenio. Y así debemos recuperar Transmilenio, porque el sistema funciona,
y quedó comprobado que funcionaba y que funciona. Lo que pasa es que estamos rezagados en infraestructura. Tener 114 kilómetros frente a 388 y la demanda aumenta y aumenta y tenemos la misma capacidad de infraestructura. ¿Hay qué responsabilidad política, señores de los organismos de control, pregunto yo, hay con quienes no cumplieron de desarrollar Transmilenio para el tema de la movilidad en la ciudad? ¿Ninguna? Pareciera que ninguna, porque no ha pasado absolutamente nada. Entonces tenemos 71.14% de rezago de los 388 kilómetros que deberíamos tener. De los 24 corredores viales tenemos un rezago del 58.34%. Desde que fue planeado en el 2000, han pasado 17 años. Pero aquí el tema es que Transmilenio no funciona, que Transmilenio no funciona. ¿Y qué alternativas hay para los temas de movilidad en la ciudad? Este rezago no debemos olvidarlo. Ay, pero es que eso es echar el retrovisor y demás. No, porque ahorita están haciendo. Y cuando queremos disminuir ese rezago con la construcción de la séptima, que estaba dentro de ese plan, entonces algunos se molestan. O ampliar las estaciones. O hacer Transmilenio por la 68, por la Cali, por la Boyacá. Es que estamos con un rezago de años y en un porcentaje del 71%, que no es poquito. Si fuera un 7%, usted dice, bueno, desarrollaron Transmilenio, cumplieron la cabalidad. No, el rezago es del 71.14%. Cuando se creó Transmilenio, se ahorraba tiempo en los viajes por velocidad de desplazamiento, en costos operacionales, era autosostenible, genera empleos, se mejoró sustancialmente los niveles de servicio y de calidad del transporte público, se desestimuló en su momento el uso del carro particular y la idea era integrar el sistema masivo con el actual transporte público colectivo individual. Pero ese rezago sí ha costado. Yo quisiera ver, con tantos funcionarios que tiene la Contraloría y la Personería y la Veeduría tiene más poquitos, los análisis que tienen de todos estos años frente al rezago de Transmilenio en la ciudad, por ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad administrativa y política también? Si ustedes nos entregan los documentos técnicos, nosotros miramos la responsabilidad política que la hay. Pero ustedes, como organismos de control, les aterra que estemos en un 71% de rezago cuando han pasado 18 años. 17. Si tienen informes de la Contraloría y de la Personería, me gustaría verlos. Del rezago de la construcción de Transmilenio. ¿Qué genera el rezago? Obviamente, mala calidad en el servicio. Y la gente literalmente pues no cabe, obvio que no cabe, porque la Caracas se congestionó porque no desarrollamos las otras vías de Transmilenio. La demanda ha crecido a tasas superiores al 7% anual. Sobreocupación de estaciones y portales y afecta la calidad de vida, por lo que hablábamos anteriormente. No hubo ampliación de infraestructura, salvo la 26, que todos sabemos qué pasó con la 26, que se la entregaron a una familia de apellido, no recuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué gobierno? Tampoco me acuerdo. De la familia Nule, en el gobierno de Samuel Moreno. Miren, hay rezago y en el único que avanzaron con grandes problemas de corrupción. Y eso, señores, sí afecta la movilidad de hoy, porque si no tuviéramos rezago, si estuviera todo el día, si no hubiera atravesado el cartel de la contratación, la construcción de la 26 y las demoras en la 26.
pero quieren que ahora se resuelva todo como por arte de magia. Y aquí toca tomar decisiones económicas, o al menos hacer el debate de si requiere el transporte público tener subsidios, sí o no, por parte de los gobiernos municipales, y en este caso del gobierno distrital. El componente troncal o SIC, los buses azules, naranjas y rojitos, se diseñó en el gobierno de Samuel Moreno y Clara López y se implementó en el gobierno de Gustavo Petro. El 30 de septiembre del 2012 se lanzó el SIC urbano y el complementario el 1 de noviembre del 2012. Eran 18 meses para la implementación total. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, sin nombrar el CID provisional. En el CID provisional, que todos nos quejamos en su momento y ahora, en los contratos no había mayores especificaciones para hacer CID provisional. Por eso es que encontramos tantos vehículos del CID provisional en pésimas condiciones, porque les hicieron la tonería y pintura externa y le pusieron una plaquita que dice CID provisional. En eso también yo quisiera tener la responsabilidad y los documentos de la veeduría, de la contraloría y de la personería, porque ustedes no pueden pasar de agache con un tema tan grave para la ciudad. En el rezago de Transmilenio y en el diseño e implementación del CID. Y tenemos exsecretarios de movilidad detenidos por el tema del CID. Pero, ¿quién le responde a los ciudadanos por la pésima calidad que implica el CID provisional? Y reiteramos aquí lo que planteaba en el debate el doctor Emel Rojas. El tema de las rutas urbanas fue entregado a 9 concesionarios sin tener cierres financieros. Y por eso Ecobús y Cobús no tenían la capacidad financiera para administrar el 35% de esas rutas que se han declarado en ley de quiebras, que este gobierno hizo un compromiso con los pequeños propietarios, pero que tienen que cumplirlo de ley para poderles pagar. ¿Qué es más fácil? ¿Acabar con los contratos del CID provisional y del CID? ¿Y cómo vamos a movilizar los pasajeros? ¿Cómo compite la chatarrización con este problema que tenemos del CID? Que algunos hablan de que las pérdidas son de 6 billones, de 2.6 billones, no sabemos realmente cuánto es que son las deudas del CID. Si el secretario de Movilidad o los organismos de control tienen certeza de las cifras, nos gustaría que nos las contaran. Ellos hablan, los operadores, de un hueco fiscal de 8 billones. Y hay responsabilidad en quienes diseñaron e implementaron el CID. Que en última lo más afectados son los ciudadanos. Ahora el gobierno planteó una fiducia de 200.000 millones y algunos criticaron que se le hubiera metido plata a otra, pero queremos salvar el problema. El tema es, si las deudas son de 2.6 billones, que hablan en algunos, otros plantean que son 6 y otros plantean que son 8, ¿cómo 200.000 millones para cubrir el déficit de 2, 6 u 8 billones que tiene el CID?
Aquí, el gobierno anterior, y este creo que le va a tocar hacerlo, es ampliar en tiempo la flota de Transmilenio. Como están los buses, y ya lo hemos dicho aquí, en pésima calidad, o se van a ampliar los contratos exigiéndole a los operadores mejorar la calidad del servicio. Ese es un lapo que no nos podemos dar si no se mejora la calidad del servicio, si no hay compromisos reales por parte de los operadores que no cometan el mismo error que hizo Gustavo Petro de ampliar esos tiempos de los buses sin que cumplieran con características de mejoría en el transporte o cambiar la flota, porque no lo hicieron. Yo me acuerdo, el doctor Juan Carlos está, cuando el exalcalde se subió en un Transmilenio por allá en la localidad de Suba y decía que iba a renegociar los contratos ese 4 de agosto y ese mismo día o el día anterior ya habían ampliado, prorrogado los contratos de Transmilenio. Sí toca ampliar los contratos, pero no en detrimento de la calidad y de la vida de los ciudadanos. Porque estamos pagando ese cuentico de la ampliación, que era por 3 años, que va hasta el otro año, pero en detrimento de la calidad de la vida de las personas. Cinco años y menos tiene el 38% de la flota, 6 y 10 años el 25% de la flota, y mayor a 10 años el 37% de la flota. Ojo con ese 37%, que debe ser hoy la prioridad para el cambio de la flota. Es decir, los más viejitos. Del componente zonal, ya sabemos, para no repetir, y ya no estar aquí limitando el tiempo. Ecobús y Ecobús el 35% de la flota que no tenían capacidad financiera. Y adivine quién entregó eso, doctor Manuel. ¿Quién adjudicó? El CID. Samuel, no, nunca voté por Samuel, pero les da miedo reconocerlo, fue Samuel Moreno. Esa campaña la perdimos Peñalosa Samuel porque prometió el metro Samuel. Lo recuerdo perfectamente. Este es mi bus Suma que se declaró en ley de quiebras la semana pasada. Consorcio Express, G-Móvil SAS, Transit SAS, Masivo Capital, Empresa de Transporte Integrado de Bogotá. Ahí, en esas empresas y en esos cierres financieros, es que le digo a la Contraloría y a la Personería, ¿qué pasó? ¿No existieron los organismos de control durante ese tiempo? ¿No hubo acompañamiento de la Personería y de la Procuraduría con la adjudicación, con el diseño e implementación del CID? Porque es que los bogotanos también ya nos estamos cansando que detienen después a alguien, pero la plata y el costo social que eso implica no se lo paga nadie a los usuarios. Los bloqueos que han disminuido en el sistema de Transmilenio, en el 2015 teníamos 370, 2016 332, 2017 184, afectan el transporte de los ciudadanos del estrato 1, 2 y 3 y 4 que se movilizan en transporte público en Transmilenio, las manifestaciones que se han incrementado entre el 2015 y el 2017, y que en eso la Secretaría de Seguridad debe ser implacable. No se puede y no se debe bloquear el sistema de transporte que beneficia a la mayoría de bogotanos. Bloqueen otras cosas, pero no tienen por qué bloquear lo que moviliza la mayoría trabajadora de esta ciudad
y que tuvo en el 2016 99 manifestaciones, 2017 lo que va corrido el año 101 y que afectan a la ciudadanía. La crisis del sistema, operadores quebrados, proliferación de buses chatarra, incluido con el logo de CID provisional, porque así fueron otorgados esos contratos. Y por obvias razones, inconformidad de la ciudadanía. Voy por último, dejo todo el capítulo de peatones, algún compañero mío hablará de eso, el tema de las metas. De las metas que tienen que ver con movilidad. Señalar verticalmente el total de la malla vial construida y conservada. Esa meta está rezagada, según informe del SECPLAN. Tenían ejecutado, en el 2016 ejecutaron todo, en el 2017 van 113 millones de 10.544 y esa meta va en un 11.62% y quisiéramos claridades frente a esa meta. Demarcar el total de malla vial construida y conservada, esa meta va en el 11.09%. Perdón, va en un 25% en resultados del cuatrenio y en lo corrido del año va en un 76%. El número de kilómetros demarcados presenta un progreso de un 50% y en lo corrido del año 12.50%. Implementar el 100% de la segunda fase del sistema inteligente de transporte, vamos en un 24% de esa meta. Porcentaje de implementación de la segunda fase del sistema inteligente de transporte va en un 2.8% en el acumulado, perdón, en un 33% en el acumulado. Porcentaje de implementación de la segunda fase del sistema inteligente presenta un avance del 68% en lo corrido del 2017 y un 11% en presentación de resultados del cuatrenio. Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de detección electrónica de infracciones presenta un progreso del 100% en lo corrido del 2017 y 11% en el cuatrenio. Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital. El avance es de 50% en lo corrido de 2017 y 27.6% en resultado del cuatrenio, para dejar la preocupación de las metas que tenemos como rezagadas en el tema del cuatrenio. Se me queda todo el capítulo de presidente de peatones, pero en aras de la presentación de mis compañeros de Umbray. Gracias.